En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señor exministro Andrés Felipe Arias, muy buenos días. Fernando, ministro, muy buenos días a usted, a toda la mesa, a todos los oyentes y como siempre un gran placer estar acá con ustedes. Bueno, no entendimos cómo fue esa decisión de la Corte Suprema de Justicia para ratificar una condena infame que lo ha tenido usted prisionero, pero dándole ejemplo a Colombia, dándole ejemplo de comportamiento, de lo que puede hacer una persona perseguida de manera infame, pero que levanta el corazón, levanta el ánimo. Los libros que ha escrito, los temas que le ha propuesto a la consideración de los colombianos. Su conducta es sencillamente ejemplar. Pero háblenos de esa ratificación de su condena. ¿Quién ratificó la condena en su contra y por cuál razón, doctor Arias? Hombre, ministro, primero muchas gracias por esas palabras tan generosas. Y bueno, esto que sucedió, cuando uno lo mira en retrospectiva, ya no parece tan sorpresivo y le voy a explicar por qué. A mí, después de una batalla de muchos años, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, con una votación unánime, me concedió el derecho a que la sentencia en mi contra, emitida por allá en el año 2014, después de un juicio como de 3 años, fuera revisada. ¿Revisada bajo qué condiciones? Bajo el principio de la doble conformidad. Ese es un principio del derecho humano internacional. Está en el Pacto de los Derechos Internacionales Civiles y Políticos, que dice que cuando una persona la condenan penalmente por primera vez en la instancia que sea, así sea por allá en una tercera instancia, tiene derecho a que un tribunal o juez independiente revise esa condena y esté también conforme, porque lo que está en juego es la libertad de una persona, es como el control de calidad, si se quiere, a cualquier condena penal, y la mayoría de los seres humanos en la mayoría de los sistemas judiciales del mundo lo tienen, excepto algunas personas en Colombia que íbamos derecho a la sala de casación de la Corte Suprema y de ahí ya no había más instancia. El Comité de Derechos Humanos me concede esto, luego la Corte Constitucional, después de otra batalla como de un par de años, me concede el mismo derecho y emplaza a la Corte Suprema a que me aplique el principio. ¿Y qué sucedió? Pues la Corte Suprema se vio obligada a hacerlo, pero lo hizo de forma, en apariencia. ¿Por qué? Porque fue la misma sala la que decidió la doble conformidad y por lo tanto ratificó la sentencia. Ni siquiera nombraron con jueces, que es lo que por lo menos uno hubiera esperado. En un principio hubo una con juez, pero esperaron a que ya hubiera nuevos magistrados para que ella no pudiera estar en la subsala que evaluó nuevamente la sentencia en mi contra. Y hay una serie de temas y circunstancias que lo dejan a uno más, digamos, como más decepcionado. Por ejemplo, el magistrado ponente, el magistrado Gerson Chaverra, resulta que ya había participado en mi proceso, nada más y nada menos que negándome una prueba cuando fungía como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Qué prueba? Yo pedí en su momento las minutas de los consejos de ministros para probar en juicio que Agroingreso Seguro no era un invento mío, sino que era una política de Estado. Con el presidente de la República, varios ministerios participando. En fin, ya me la había negado. ¿Cómo puede, hombre, ministro, este señor magistrado participar nuevamente en el proceso? Fíjese otra curiosidad. Cuando sacan a la conjuez, empiezan a evaluar si los nuevos magistrados pueden participar. Entonces, hay uno que por orden alfabético llega, se tiene que declarar impedido porque había sido abogado de otro de los coimputados. Le aceptaron el impedimento.
Luego viene otra magistrada de las nuevas y también se declara impedida porque había cumplido como procuradora en mi caso. Es decir, en este caso hay imbricaciones por todo lado con el proceso, hasta que llega a uno nuevo un día antes, Fernando, un día antes, 24 horas antes de que firmen la sentencia, el señor no tiene impedimento y en 24 horas se supone que revisó, estudió, evaluó, ponderó con tranquilidad un proceso que lleva 13 años andando, es decir, un proceso farragoso, voluminoso, complejo, técnicamente muy, muy complicado en lo jurídico, en lo agropecuario, en lo financiero, en lo económico. Entonces, dice uno, este derecho que me lo concedieron en apariencia, no fue un derecho real. Y pues, bueno, ya hemos tenido informaciones de otro tipo y vamos a ver qué sucede sobre la forma en que esto se decidió, porque parece que de ello se habló en la sala plena penal, cuando eso no hubieran podido hacerlo porque todos los demás estaban supuestamente impedidos. Y ello para no hablar de los magistrados que fallaron en la primera instancia, de los cuales ya hay dos encausados penalmente por el cartel de la toga, uno huyendo en Canadá, el otro en la cárcel, una declarada víctima del gobierno al cual servimos, supuesta víctima. ¿Cómo es que una víctima termina procesando al supuesto victimario? Eso no se entiende en ningún sistema judicial del mundo. Otra magistrada se falló sin haber asistido al juicio porque se posesionó semanas después de terminado el juicio. Otros tres están mencionados en los audios del cartel de la toga y el único que no estaba manchado con nada fue el que emitió el voto disidente y dijo: a este señor no lo pueden condenar. Entonces, por donde usted lo mire, ministro, este es un proceso lleno de anomalías, de irregularidades, de conculcación al debido proceso y a las garantías que debe tener cualquier persona. No hay que olvidar el trasfondo político que esto tiene, porque usted era candidato a la presidencia de la República. Lo sé de primera mano porque yo participé en el comité que tuve el honor de adelantar lo que había que adelantar para promover su nombre como candidato a la presidencia de la República. Luego las connotaciones políticas de este proceso saltan a la vista y el cuidado que debieron tener las Cortes, un cuidado mayúsculo, no solamente por el proceso en sí mismo, sino por la persona contra quien se ventilaba y por la significación política que ello tenía. Pero bueno, en eso paró pues la doble conformidad, en que a usted le fallaron en la doble o en la última instancia que ordenan las leyes internacionales, los mismos que lo habían condenado en primera instancia, y finalmente lo condenaron. ¿Por qué? Doctor Andrés Felipe, resúmenos cuál fue el delito que usted cometió, cuál fue el acto tan grave que lo tiene 17 años en prisión. Mire usted que ayer se estaban cumpliendo 20 años de la bomba que le pusieron al Club El Nogal. Timochenko pide perdón, dice que se arrepiente de que eso se hubiera convenido en los altos círculos directivos de las FARC y que lo lamenta. Y no les pasó nada. Y no tuvieron un día de cárcel. Y usted tuvo 17 años. ¿Por qué, doctor Andrés Felipe Arias? No, eso es algo que nadie se explica. Y yo creo que el solo quantum de la pena ya es en sí mismo indicio muy fuerte de lo que hubo por debajo. Y ahorita pues hablamos un poco de eso. Pero, hombre, a mí me condenan, ministro, por haber hecho lo mismo que habían hecho todos los ministros de Agricultura que me antecedieron. Y lo decía yo a la salida de la Corte. Si a mí me condenan por esto, por haber celebrado unos convenios de cooperación técnica con un instituto experto en cooperación científica y tecnológica para el agro, como lo es el Instituto Interamericano de Cooperación en la Agricultura, con negocios jurídicos idénticos, ministro, es que son idénticos a aquellos que suscribieron todos los ministros que me antecedieron. Y hay como 130 de esos negocios jurídicos idénticos.
Entonces, o van a tener que meter a la cárcel a todos los ministros que me antecedieron, o van a seguir evidenciando sin pudor que esto estaba dirigido única y exclusivamente contra mí por haber sido quien fui y por haber defendido honorablemente el gobierno para el cual trabajé. Entonces es realmente una atrocidad, porque la Corte dice es que usted hubiera tenido que hacer una licitación para el programa Agroingreso Seguro. Y yo pienso, donde yo hubiera hecho una licitación, ahí sí hubiera ido en contravía de la doctrina en el ministerio, de la costumbre que se tenía en el ministerio, de la tradición inveterada de suscribir convenios de cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que era el instituto experto en esto. Es que esto era una política de desarrollo para el campo, de darle apoyo a todos los agricultores, pequeños, medianos, grandes, de la costa, del interior, de la zona andina, de los llanos, para que pudieran competir en igualdad de condiciones con los agricultores del resto del mundo, en un contexto en el cual nos estábamos abriendo en todos los sectores, incluido el agro, que es tan sensible a la competencia internacional. Entonces, donde yo hubiera sacado esto a una licitación, ahí sí creo que hubiera habido dolo y mal actuar de mi parte, porque esto hubiera quedado en un carrusel de la contratación, quién sabe, en manos de quién, y no en manos del instituto experto, que es con el que se suscriben estos convenios para que coopere con el ministerio para desarrollar el programa. Es que usted lo sabe, ministro, la licitación no es sinónimo de selección objetiva. Muchas veces la licitación se manipula y es todo lo contrario. Aquí, como era un tema tan técnico, lo que cabía, lo que aplicaba era un convenio de cooperación en donde el Instituto Interamericano incluso ponía recursos, aportaba recursos en dinero y en especie al Ministerio para el desarrollo del programa. Y en cualquier caso, se hizo de la misma forma en que lo hicieron todos los demás ministros de Agricultura. Y también me aplicaron otro delito, que es lo que llaman ya el combo que le aplican al funcionario público, que es la celebración de contratos sin el lleno de requisitos y el peculado por apropiación en favor de terceros. A mí me aplicaron el combo y en el combo el peculado es algo sorprendente, es algo como kafkiano, que yo a veces no sé si estoy como en una realidad paralela o no, porque el magistrado, sin ruborizarse, lee y dice en la audiencia, en efecto, no hay un solo testigo, y lee todos los nombres de todos los testigos, como 40 y pico, que lo señale a usted, Andrés Felipe Arias, de haber incidido en la asignación del recurso a X o Y persona, ni directa ni por interpuesta persona. No hay una sola reunión que se hubiera podido llevar a cabo para eso, pero es que usted pudo incidir, usted debió saber, usted cómo manejaba el presupuesto, y no dice qué es presupuesto, porque es que cuando el ministro maneja el presupuesto, y usted lo sabe, doctor Fernando, en términos generales de la política pública, de decir, vamos a destinar recursos a este programa, a este otro, a esta línea de desarrollo, pero nunca dice a fulanito, a peranito y a menganito, y así quedó probado el juicio. Entonces, sin ese conducto, sin ese hilo que condujera mi actuar al delito como tal, me condenan porque supuestamente pude, debí, es decir, como por telepatía. Y una serie de anomalías, ministro, pues que es tan farragoso el tema. Pues dice, no, es que hay un funcionario que trabajó en el INCODER y que después trabajó en la unidad ejecutora del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Óigame, pues allá, que tienen la sede en la Universidad Nacional, y era muy cercano a una casa política. Entonces ahí está el vínculo a la política. Y yo me pregunto, pero yo qué tengo que ver con lo que ese señor tenga como relación política con alguien. Ah, no, es que como usted era el ministro y debajo del ministerio está el director del INCODER, y el director del INCODER en algún momento tuvo a ese señor en su planta, pues ahí hay algo muy extraño. Y yo digo, pero pruébenme algo, ¿por qué no lo trajeron a juicio? Ah, no, el señor ya se murió. Entonces, una serie de anomalías que vamos a empezar a documentar, y termino con eso, hablando del motivo político que subyace a esta atrocidad. Y es que cuando uno cree que lo ha visto todo, no deja de sorprenderse. Yo no sé si ustedes vieron una entrevista del actual presidente del Senado el fin de semana pasado,
en la revista Semana, en la que sin pudor alguno dice, es que yo, o hace una confesión horrorosa, dice, yo llevé a cabo un plan que estaba delineado para que el presidente fuera Juan Manuel Santos, que podía hacer la paz, y no Andrés Felipe Arias. Y la periodista le contrapregunta, pero Roy, eso es como macabro. Y él dice, no, entonces uno no sabe qué es peor, si la confesión en sí misma de lo que hubo detrás, y yo espero que esto más pronto que tarde salga a la luz pública, o esa soberbia de confesarlo sin ruborizarse, sabiendo que no le va a suceder nada. Y entonces llegamos a este país, que es un país, o a la situación actual, que está patas arriba, donde lo que está bien ahora está mal, y lo que siempre ha sido mal y es mal en sí mismo, ahora parece bien. Ahí le dejo mi comentario sobre el tema, doctor Fernando. Hay alguna cosa que tengo que destacar, es que cuando a usted se lo acusa de peculado, se le acusa de haber participado en un robo al erario público. Y usted estaba celebrando un contrato con un instituto interamericano. Ni siquiera Dependiendo de quién. En un contrato. O en un contrato uno le paga a alguien para que le preste un servicio, y ese alguien puede tener una utilidad. En un convenio no, en un convenio una parte aporta recursos, la otra parte aporta recursos, y juntos desarrollan un programa. Y eso fue lo que hice, que es lo lógico. Es que yo no entiendo, es que si yo hubiera hecho un contrato, me hubiera tocado pagarle a alguien para que Pero ¿quién es el un Instituto programa. Interamericano, doctor Andrés Felipe? Es una empresa privada que tiene pérdidas y ganancias y que se lucró con el contrato, el convenio que supuestamente usted celebró. No, para nada, es una entidad multilateral. Es el brazo agrícola técnico de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Tiene presencia en toda Latinoamérica, hace cooperación con todos los gobiernos, no tiene ánimo de lucro. Es como la FAO, digamos, el IICA es a la OEA como la FAO es a Naciones Unidas. Entonces, a mí que me dijeran, hombre, es que usted hizo un contrato y esto quedó en manos de tal carrusel de la contratación, listo, ahí hay algo muy extraño. Pero con el IICA, con ese instituto multilateral que lleva 60 o más años cooperando con el gobierno colombiano, ¿cómo me van a decir ahí se dio el vehículo para un peculado? Pero además, un peculado, ¿con quién? Es que fueron todos los que aceptaron haber cometido el fraude al programa, que fueron como 10 o 11 familias de 380,000 que se beneficiaron y que aceptaron el delito y dijeron, el ministro no tuvo nada que ver con esto. El que nos ideó el fraude es un señor que se llama Enrique Angarita, un ingeniero particular en Santa Marta, que nos cobró tanta plata por cada uno de los fraudes, le pagamos y ya. ¿Por qué no llevan al señor al juicio? Ah, no, porque también se murió. Entonces, sí, es algo demasiado extraño, es muy traído de los cabellos, muy traído. Y como es tan farragoso y tan complejo, pues es muy difícil como explicarlo en pocos minutos al país. Y aún así el país ve esto y se queda paralizado. Y aplica ese, digamos, como ese texto tan bonito que dice, primero vinieron por estos, y como estos no eran como yo, entonces yo no hice nada, luego vinieron por estos otros, y como yo no era de estos otros, entonces yo no hice nada, y ya vienen por mí, es muy tarde. Y así es como creo que ya le está sucediendo a Colombia, poco a poco, minando, han avanzado pues hasta el punto en que estamos. La mayor infamia judicial que se haya cometido en Colombia la cometieron estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, algunos de ellos participantes en el cartel de la toga, otros que tuvieron que ver con el proceso mismo, entonces estudian y deciden la doble conformidad. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Cualquiera que haya pasado por una facultad de Derecho y que haya sido profesor de Derecho queda sencillamente horrorizado escuchando lo que pasó en este caso. Y el presidente del Congreso dice, pues es que Andrés Felipe Arias hubiera sido el presidente si no hacemos lo que tuvimos que hacer para que el presidente fuera el señor Santos. Que Ave María. El costo que eso ha significado para Colombia, lo que esto ha representado. El proceso fue en contra suya,
La cárcel la padeció usted, lo que padeció su familia, una familia maravillosa, una mujer extraordinaria, unos hijitos que llevamos en el corazón, pero el gran perjudicado, el gran daño que se hizo aquí jurídicamente, se le hizo a Colombia. Bueno, yo espero que estas cosas las diga usted en algún librito de próxima aparición, doctor Andrés Felipe. Sí, estamos algo parecido. Después le doy la noticia y se la doy a usted, pero algo por ahí ya se está trabajando, doctor Fernando. Bueno, doctor Andrés Felipe Pues, para Arias. contarlo, el país tiene que conocer todo esto. El país lo tiene que conocer, el país lo tiene que conocer, esto no puede pasar desapercibido por nadie. Esta infamia de la Corte Suprema de Justicia tiene que quedar patente ante los ojos de los colombianos y ante los ojos del mundo entero. Hay que denunciar ante el mundo lo que pasó desde la Corte Suprema de Justicia en el caso infame, que así lo hemos llamado y así lo ratificamos, de Andrés Felipe Arias. Señor exministro Andrés Felipe Arias, siempre con la justicia, siempre de su lado, siempre con los suyos. Tenga la seguridad de que Colombia lo respeta, de que Colombia lo quiere y de que Colombia algún día sabrá, toda ella horrorizada, qué fue lo que sucedió en este caso que llamamos infame. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro, y un saludo muy especial a todos.